¿Has escuchado hablar sobre la realidad virtual? La realidad virtual es una tecnología que crea un entorno digital que simula la realidad, proyecta imágenes reales mediante un ordenador o la inmersión en un entorno virtual. ¿Cómo funciona la realidad virtual? La realidad virtual funciona creando su propio mundo, que está completamente generado e impulsado por ordenador mediante el uso de dispositivos especializados como cascos, gafas, sensores, que capturan los movimientos del usuario que los traducen en acciones dentro de un entorno digital. ¿Cómo fue que se inventó la realidad virtual? Para entender bien cómo llegaron a la conclusión de crear unos visores, primero debemos entender bien la teoría detrás de estos. Así que nos remontaremos al año 1838. Cuando Charles Wheatstone comenzó sus estudios sobre la visión binocular, una investigación que lo llevó a construir el estereoscopio. Demostró que el cerebro combina dos fotografías, un ojo mirando cada una, del mismo objeto tomadas desde diferentes puntos, para que la imagen parezca tener una sensación de profundidad e inmersión tridimensional. Para el año 1956, el director de fotografía Morten Eiling creó Sensorama, la primera máquina de realidad virtual y que fue patentada hasta el año 1962. Su objetivo era sumergir completamente a los usuarios en la película y para esto combinaba múltiples tecnologías para estimular todos los sentidos. En 1985 VPL Research Incorporated crea unos visores de realidad virtual conectados a unos guantes con sensores. Estos visores iban conectados a una computadora para generar imágenes. Fueron los primeros visores de realidad virtual en ser vendidos en el mercado, aunque eran principalmente orientadas a empresas. En 1991 Virtuality Group lanzó Virtuality, una gama de máquinas y juegos arcade en el cual, a través de los visores de realidad virtual, se proyectaban imágenes 3D estereoscópicas inmersivas en tiempo real. Este fue el primer sistema de entretenimiento VR producido en masa. En 2010, un joven conocido como Pamela Aki crea unos visores en realidad virtual convencionales y más tarde se le une John Carmack, una leyenda de la informática, que mejora esta versión creando los conocidos Oculus Rift. No es hasta el año 2012 que Pamela lanza un Kickstarter para financiar el desarrollo de sus visores y la campaña logra recaudar $2,4 millones. Tras la llegada de la pandemia SARS-CoV-2, las aplicaciones de realidad virtual se benefician mucho más y los números de usos de los visores VR aumentan. Su lanza el Oculus Quest 2, el 16 de septiembre durante la Facebook Connect. Durante estos años se crearon tres tipos de realidad virtual no inmersiva, realidad virtual semi-inmersiva, realidad virtual inmersiva. La realidad virtual inmersiva se define como la tecnología que es capaz de sumergir al usuario en mundos generados por ordenador. Una experiencia 360 solo accesible mediante gafas, cascos de realidad virtual VR, trajes ápticos, mandos, guantes o máscaras que juegan con el sentido del olfato. La realidad virtual semi-inmersiva es una combinación de los tipos de realidad virtual inmersiva y no inmersiva. Para lograr esta experiencia, se emplean elementos virtuales físicos. Un ejemplo son las cabinas de entrenamiento para pilotaje de aviones. La realidad virtual no inmersiva es una modalidad que no requiere el uso de un equipo completo o dispositivos de realidad virtual. En su lugar se emplea una pantalla, como la de un ordenador o un teléfono inteligente, para materializar la experiencia. En conclusión, la realidad virtual es un entorno de escenas y de objetos de apariencia real, generado mediante tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él.